1. La estrategia de la distracción. El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción, que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes. La estrategia de la distracción es igualmente indispensable para impedir al público interesarse por los conocimientos esenciales en el área de la ciencia, la economía, la psicología, la neurobiología y la cibernética. Mantener la atención del público distraída, lejos de los verdaderos problemas sociales, cautivada por temas sin importancia real. Mantener al público ocupado, sin ningún tiempo para pensar. De vuelta a la granja como los otros animales. Y que no era necesario invertir tal cantidad de dinero. Estamos viendo diferentes espacios. Les recuerdo que estamos en 2 pisos, porque el exmandatario usaba 2 pisos, el 23 y el 24. Estamos nuevamente en el dormitorio de Evo Morales. Adelante, Carlos Villena. Sí, compañeros, permanecemos justamente en el ambiente, en la habitación, bastante amplia, por cierto, donde descansaba el expresidente Evo Morales. Si la cámara me acompaña, vamos por este lado a mostrar la calidad de los muebles del velador. Vamos a abrir los cajones que están completamente vacíos. Por este lado un teléfono, controles remoto, pero la cámara me va a acompañar por este lado también al jacuzzi, al baño de esta habitación, donde el expresidente Evo Morales pasaba. 2. Crear problemas y después ofrecer soluciones. Este método también es llamado problema-reacción-solución. Es decir, se crea un problema, una situación prevista para causar cierta reacción en el público, a fin de que éste sea el mandante de las medidas que se desea hacer aceptar. Por ejemplo, dejar que se desenvuelva o se intensifique la violencia urbana, u organizar atentados sangrientos a fin de que el público sea el demandante de leyes de seguridad y políticas en perjuicio de la libertad. O también crear una crisis económica para hacer aceptar como un mal necesario el retroceso de los derechos sociales y el desmantelamiento de los servicios públicos. Y creemos que cuando estamos en época de crisis, pues todos tenemos que sufrir la crisis en el sentido de que tenemos que ser conscientes de apoyar al país. Y la forma de apoyar al país es eso. Si no necesitas funcionarios, entonces no los contrates. Los parlamentarios de la Asamblea Legislativa no estuvieron exentos de referirse a la situación por la que atraviesa YPFB. Para algunos hay que ajustarse el cinturón y para otros se debe afrontar el conflicto contando cabalmente cuál es la realidad de la empresa. Yo sé que Bolivia... Buenos días para Telenoticias. A la hora nos encontramos en estos instantes con el asambleísta Freddy González, quien va a realizar una denuncia en contra de Andrónico Rodríguez y otros dirigentes del movimiento al socialismo. Buenos días, asambleísta. Sí, muy buenos días. Como es de conocimiento de todo Cochabamba, hemos presentado ya hace un mes atrás una denuncia contra autoridades del movimiento al socialismo, dirigentes, y claro, son denuncias lógicamente por presuntos delitos que hubieran cometido, alzamientos armados contra la seguridad y la soberanía del Estado, sedición, instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, terrorismo, amenazas y coacción. Los denunciados son Andrónico Rodríguez, Leonardo Loza, Grover García, José Gabriel Castellón, Juan Carlos Angulo López, Patricia Arce Guzmán, Limber Céspedes, Policarpio Quinteros, Pedro Gutiérrez, Walter Vargas Valdelomar. 3. La estrategia de la gradualidad. Para hacer que se acepte una medida inaceptable, basta aplicarla gradualmente, a cuentagotas, por años consecutivos. Es de esa manera que condiciones socioeconómicas radicalmente nuevas, neoliberalismo, fueron impuestas durante las décadas de 1980 y 1990. Estado mínimo, privatizaciones, precariedad, flexibilidad, desempleo en masa, salarios que ya no aseguran ingresos decentes, tantos cambios que hubieran provocado una revolución si hubiesen sido aplicados. De stevia
y poder sacar el producto stevia, digamos. Perdón, me quedó una pregunta en el tintero antes de darle la palabra a Daniel. Hablaba de San Buenaventura que aparentemente no está siendo redituable. Una de las cosas, ¿por qué? ¿Qué es lo que ha podido analizar hasta ahora? Y la segunda pregunta es, me habla de entregar estas empresas a empresarios. ¿Está hablando de privatización? Sí, estoy hablando, yo soy liberal. En términos de concebir la economía, creo que el gobierno debe reducirse, ¿no? Bastante, y darle más papel protagónico a la empresa privada. Esa es mi posición, ¿verdad? Ahora, yo voy a volver un segundito al tema de la privatización. Ya dejó claro su postura. Con respecto a los recursos naturales, con respecto, por ejemplo, a YPFB, por un lado, y por otro lado las telecomunicaciones, empresas como Entel, empresas que han sido nacionalizadas en su momento. ¿Cómo valora usted ese proceso que se dio en su momento por parte del gobierno de Evo Morales? ¿Cómo ve ustedes también el funcionamiento de tanto de yacimientos como de Entel? Poniendo dos ejemplos, se podría poner más ejemplos, poniendo esos dos ejemplos particulares, ¿también tiene una postura liberal con respecto a estas dos empresas en particular? ¿Por qué? Porque es Entel, porque hay que protegerla. ¿Por qué hay que protegerla Entel? ¿Qué de estratégica tiene Entel? Les digo yo. A veces nos meten chip a la cabeza que no funciona. ¿Qué de estratégica tiene Entel? 4. La estrategia de diferir. Otra manera de hacer aceptar una decisión impopular es la de presentarla como dolorosa y necesaria, obteniendo la aceptación pública, en el momento, para una aplicación futura. Es más fácil aceptar un sacrificio futuro que un sacrificio inmediato. Primero, porque el esfuerzo no es empleado inmediatamente. Luego, porque el público, la masa, tiene siempre la tendencia a esperar ingenuamente que todo irá a mejorar mañana y que el sacrificio exigido podrá ser evitado. Esto da más tiempo al público para acostumbrarse a la idea del cambio y de aceptarla con resignación cuando llegue el momento. Sí, Camacho, ahí estás. Buenas noches. ¿Qué pasa de aquí en más con Bolivia, Camacho? La paz ha vuelto a los bolivianos, la libertad, la democracia, la esperanza. Tenemos una Bolivia, la cual hay todavía que unir un poco más para liberar algunas preocupaciones. Ya no podemos seguir con mensajes de racismo, de discriminación ni odio. Bolivia es una sola, lo hemos demostrado los bolivianos, esta lucha. 5. Dirigirse al público como criaturas de poca edad. La mayoría de la publicidad dirigida al gran público utiliza discurso, argumentos, personajes y entonación particularmente infantiles, muchas veces próximos a la debilidad, como si el espectador fuese una criatura de poca edad o un deficiente mental. Cuanto más se intente buscar engañar al espectador, más se tiende a adoptar un tono infantilizante. ¿Por qué? Si uno se dirige a una persona como si ella tuviese la edad de 12 años o menos, entonces, en razón de la sugestionabilidad, ella, la persona, tenderá con cierta probabilidad a una respuesta o reacción también desprovista de un sentido crítico, como la de una persona de 12 años o menos de edad. Áñez, que constitucionalmente sería quien asuma el mando del país. Simplemente es para dar una certidumbre al país. Si yo tengo el acompañamiento para que no pase este vandalismo, para que no haya más muertes, mujeres violadas. Creo que los bolivianos no merecemos esto. Y es urgente que le demos una certidumbre a la gente. Y por lo tanto, si hay el acompañamiento de las organizaciones civiles, yo voy a asumir, pero si se decide otra vía, otro camino, también lo voy a aceptar. Solamente lo que quiero yo es aportar, es darle una solución a esta crisis tan horrible que estamos viviendo. Solamente eso. ¿Preparada está para asumir este reto? Que quede bien claro de que esto es simplemente una transición. Es solamente para llamar a elecciones y que sean transparentes como el pueblo boliviano lo quiere, que lo necesita. Estoy en Yacuiba, muy cerquita a lo que es Argentina, cerca donde está Evo Morales. Quiero decirle que cumpla su palabra. El que se esconde, el que se escapa es delincuente confeso, que venga a Bolivia a someterse a la justicia. ¿Qué dicen, hermanos, ustedes? 6. Utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión.
Hacer uso del aspecto emocional es una técnica clásica para causar un cortocircuito en el análisis racional y finalmente al sentido crítico de los individuos. Por otra parte, la utilización del registro emocional permite abrir la puerta de acceso al inconsciente para implantar o injertar ideas, deseos, miedos y temores, compulsiones o inducir comportamientos. Viendo, la presidenta está llegando al antiguo Palacio Presidencial con una Biblia, al parecer. Es en la que se va a juramentar en el recinto antiguo. Dice que... A nosotros nos van a tener que preguntar si ustedes quieren que pertenezcamos a ese país que pretenden refundar, porque tengan la seguridad que en mi región nosotros no queremos ser el Collasuyo, no queremos una bandera como la huipala, queremos ser siempre Bolivia, queremos la bandera rojo, amarillo y verde con la que nacimos como país y así queremos morir. Presidente, si no nos escucha, pues de aquí nosotros vamos a salir muertas, pero no con una constitución que pretende redactar solamente el... 7. Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. Hacer que el público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su control y su esclavitud. La calidad de la educación dada a las clases sociales inferiores debe ser la más pobre y mediocre posible, de forma que la distancia de la ignorancia que planea entre las clases inferiores y las clases sociales superiores sea y permanezca imposible de alcanzar para las clases inferiores. La defensa nos ha comunicado a través de un contacto que él puede regresar al país tranquilamente, no hay ningún problema de este tema. Bueno, él puede regresar cuando quiera, él se salió porque quiso. Sin embargo, él tiene problemas con la justicia, entonces tendrá que enfrentar a la justicia boliviana, porque se ha cometido sedición, ha cometido terrorismo, él en su calidad de asilo no ha respetado aquello. Al texto y sentido de la Constitución, como presidenta de la Cámara de Senadores, asumo de inmediato la presidencia del Estado prevista en el orden constitucional y me comprometo a asumir todas las medidas necesarias para pacificar el país. Gracias, saludamos a todo el país. Estamos en este momento con el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, para hablar sobre el intento del ingreso de diplomáticos españoles a la Embajada de México. ¿Cómo ha tomado Bolivia estas acciones? Buenas tardes. El tema no es que hayan intentado diplomáticos españoles entrar a la Embajada mexicana, sino que han intentado entrar encapuchados, ¿no es cierto? Y un encapuchado puede ser cualquiera, puede ser un diplomático, un asesino, un criminal, un narcotraficante, un buscado. Y lo peor de todo es que entraban encapuchados y salían encapuchados. Entonces la pregunta del millón es, ¿quiénes iban a salir encapuchados? Nosotros tememos que lo que se iba a hacer era sacar a un delincuente común como es Juan Ramón Quintana. Esto se ha abortado, porque incluso hemos logrado tomar una fotografía de Juan Ramón Quintana cuando se estaba prácticamente para salir por la parte del jardín. Entonces nos queda claro que este ha sido un exceso de funcionarios de la embajada española a la cabeza de su ministra consejera o embajadora de negocios. Y esto obviamente... 8. Estimular al público a ser complaciente con la mediocridad. Promover al público a creer que es moda el hecho de ser estúpido, vulgar e inculto. Y el hijo de puta, indio de mierda, y lo vuelvo a decir, indio de mierda del Evo. Señor López Obrador, este cínico sinvergüenza se pasó de bellaco con Bolivia, porque ha confundido nuestro respeto, nuestra deferencia con cobardía. Y es bueno que no se equivoque, que no venga... Les pido por favor, saquen todo lo que tienen, hagan barricadas en las esquinas de sus casas, saquen palos, saquen piedras, turriles, llenen de todo lo que puedan. Tenemos que seguir bloqueando, tenemos que ser fuertes. ¿Por qué? Si antes habíamos declarado en la prensa de que ya los... 9. Reforzar la autoculpabilidad.
Hacer creer al individuo que es solamente él el culpable por su propia desgracia, por causa de la insuficiencia de su inteligencia, de sus capacidades o de sus esfuerzos. Así, en lugar de rebelarse contra el sistema económico, el individuo se autodesvalida y se culpa, lo cual genera un estado depresivo, uno de cuyos efectos es la inhibición de su acción. Y sin acción, no hay revolución. El día de ayer he recibido varias llamadas de parlamentarios que me decían, estamos viajando a la Argentina, no nos vas a detener. Y yo les digo, ¿por qué habría que detenerlos? Nosotros somos gente de ley, que cumple la ley y la Constitución. Mientras ustedes no violen la ley y la Constitución, ustedes pueden transitar libremente por nuestro país. Pero en el momento que lo hagan, seguro que vamos a caerles con todo el peso de la ley, como corresponde, ¿no es cierto? Nosotros no somos gente de violar la ley como lo hicieron en el anterior gobierno. Estamos actuando con la ley en la mano y así nos está yendo muy bien. Todos están muy tranquilos, todos sienten paz, todos se sienten tranquilos para seguir avanzando. Entonces, los parlamentarios, la gente que todavía cree en Evo Morales, que hay una gran división, puede nomás moverse, ir, visitarlo. Nosotros no tenemos ningún problema. Pueden hacer lo que gusten mientras no violen la ley y en especial no estén instigando ni haciendo ningún tipo de sedición en nuestro país. Eso sí no lo vamos a permitir y vamos a actuar con la mayor dureza posible. Y el otro tema que es importante comunicarles a todos los bolivianos es que hay muchas corrientes en el pueblo de Bolivia. Y en lo otro yo quiero poner bien en claro en el tema de la participación del ejército en la calle. El país sabe de que si no hay ninguna necesidad de que el ejército esté en la calle, no va a estar. Es por extrema necesidad que el ejército ha salido a la calle. Si no hay vandalismo en la calle, si los vecinos de acá, de la ciudad de La Paz, no están haciendo barricadas en cada esquina para proteger su propiedad, no hay necesidad de que el ejército esté en la calle. Cuando los vecinos de Mecapaca vienen acá implorando seguridad porque los tienen cercados, entonces uno tiene que preocuparse. Es que no es de capricho, y a mí me parece un verdadero despropósito que se quiera dar a entender a la población que el ejército sale por capricho, por el amor de Dios. Nosotros no actuamos por capricho, actuamos por una